Bien, hermanos, al comienzo de este año, hermanos, nosotros dimos un mensaje sobre metas bíblicas, propósitos que los hijos de Dios sí nos podemos hacer para darle la gloria a nuestro Señor. Propósitos, hermanos, que son de edificación para nuestras vidas, propósitos que como hijos de Dios son cosas que le agradan a Dios y que, por tanto, podemos buscar, hermanos, en esa comunión con nuestro Señor. La semana pasada hablamos acerca de precisamente tomar la palabra como la guía para nuestras vidas, tomar la palabra como la enseñanza y el medio para conocer a Dios, tomar la palabra, hermanos, para que verdaderamente nuestra fe sea perfeccionada. Y esta semana, queridos hermanos, vamos a ver la oración. Entonces, este tema es orando a Dios, hermanos, con el único objetivo, hermanos, de que nuestras vidas sean unas vidas de oración, que nuestra fe, hermanos, se perfeccione estando de rodillas, clamando a nuestro Señor, estando en su presencia, hermanos, dependiendo de Él. Amén, hermanos. Entonces, es para mí un gozo de verdad hablar de este tema que es muy vasto, hermanos. Aquí solamente estamos haciendo algunas aproximaciones, hermanos, para que cada uno de ustedes, hermanos, tenga de parte de Dios la gracia para buscar su palabra y abundar en estos temas, hermanos. Que en cada uno de nosotros, en nuestro corazón, hermanos, tengamos el propósito de orar a Dios en este año, hermanos. Entonces, vamos a avanzar, hermanos. Este tema es orando a Dios y tendríamos que definir, hermanos, primeramente, ¿qué es la oración? Entonces, la oración es un medio de la gracia de Dios por el cual, hermanos, nos comunicamos con Él. Dios nos ha provisto, hermanos, de este medio de comunicación con Él para que nosotros estemos en comunión. La oración, hermanos, es el vehículo de la fe. Dios nos ha provisto, hermanos, de un don de fe, de una medida de fe a cada uno de nosotros y con base a lo que oramos, hermanos, también nuestra fe se manifiesta. Nuestra fe es puesta en evidencia, es puesta en acción, está siendo probada, hermanos, en el momento en que nosotros hacemos uso de la oración. También, hermanos, la oración es la forma en la que podemos tener esa comunión con Dios, esa convivencia, esa cercanía, esa intimidad, hermanos. Vamos a decirlo así, que la oración es como la respiración, pero de índole espiritual. Así como nosotros de manera orgánica, de manera física, hermanos, necesitamos de la respiración para poder vivir, la oración, queridos hermanos, es nuestra respiración espiritual. ¿Vamos bien hasta aquí? Amén. Amén. Bien, hermanos. Entonces, vamos a hablar un poco de la comunión que el hombre tenía previo a la caída en el Edén. Esa comunión antes de que el hombre rompiera el pacto con el Señor. Vamos a ver un poco de esto. Miren, en el diseño original, Dios preparó al hombre, hermanos, de manera especial. Dios le dio su imagen y semejanza, le dio sus bendiciones y le dio el soplo de vida. Y en esta creación, hermanos, tan especial que Dios hizo con el hombre, Dios le dio, hermanos, al ser humano esta capacidad de estar conectado con Él por medio de su espíritu. Entonces, eh, vamos a ver, hermanos, que los capítulos de Génesis 1, 2 y 3 nos van a narrar esto, la creación del hombre, el pacto que Dios le dio al hombre, y es un pacto que Él le entrega, es un pacto del cual le habla Dios al hombre, le asigna tareas, le pone un lugar de comunión que es el jardín del Edén. Y cuando el hombre cae, bueno, también Dios le habla acerca del juicio sobre ese pecado, pero también le da la primera promesa del Evangelio, que es Génesis 3:15. Es decir, entre Dios y el hombre, hermanos, hay una conexión. Y a pesar de que el hombre rompió el pacto y se separó de él y comenzó su muerte espiritual, hermanos, aún Dios le habla al hombre. Pero gradualmente el hombre se va a separar física y espiritualmente de Dios a manera que va a morir, hermanos. Pero para esto Dios ha dado la promesa del Evangelio, para que venga aquel que va a resolver toda esa situación, el problema fundamental. Bien, hermanos, entonces la oración es espiritual. Vean lo que dice Génesis 2:7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente.
También nos dice la palabra de Dios que cuando el hombre rompió el pacto y enseguida le vinieron las consecuencias del pecado, hermanos, él tuvo miedo. Dice que oyó la voz de Dios en el huerto, tuvo miedo y se escondió. Y entonces, hermanos, podemos ver cómo hay una comunicación entre Dios y el hombre. También, hermanos, ya avanzado el tiempo, Adán y Eva tienen dos hijos, hermanos, Caín y Abel. Y usted sabe la historia. Ellos se presentan delante de Dios con sus ofrendas. La de Caín fue rechazada porque no era una ofrenda que pudiera ser sacrificada para pagar por el pecado de Caín. Sin embargo, la de Abel sí fue aceptada porque él llevó una ofrenda que sí podía ser sacrificada. Usted sabe que Caín mató a su hermano y después, hermanos, Adán y Eva tienen otro hijo llamado Set. De hecho, el nombre de Set significa sustitución, hermanos, tanto en sustitución por Abel que había muerto, pero también nos habla, hermanos, del pacto de sustitución. Es un sacrificio, es alguien que muere en tu lugar. Pero vean lo interesante que dice este versículo 4:26. Dice, y Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Hermanos, esto de invocar el nombre de Dios, hermanos, no es otra cosa sino venir y clamar, venir y hacer oración, hermanos. Entonces, hermanos, vea cómo desde el principio, desde el Génesis, hay una conexión espiritual entre Dios y el hombre. Y esta conexión, hermanos, también la podemos ver específicamente en que el hombre comienza a invocar, comienza a llamar a Dios. Esto es orar, hermanos. ¿Vamos bien hasta aquí? Amén. Amén. Amén, Isra. Ujú. Bien. La oración debe ser centrada en Cristo, hermanos. ¿Y por qué saltamos hasta este punto, hermanos? Bueno, porque hablar de oración, hermanos, y hablar con el propósito de que la oración se convierta en un hábito para nosotros en este año, que la oración se convierta en algo que hacemos de manera constante, de manera frecuente, hermanos, tiene que, hermanos, por, eh, por esencia, por definición, ayudarnos a entender qué es y cómo se hace, hermanos. Entonces, un punto importante, hermanos, es de que la oración debe ser centrada en Cristo. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué tiene que ser centrada en Cristo? Porque la condición del hombre, hermanos, es estar separado de Dios. Necesita, hermanos, de un mediador. Y Cristo ya vino, hermanos, y en la excelencia de sus tres oficios, hermanos, fuimos reconciliados, fuimos libertados, fuimos puestos en victoria. Pero, hermanos, la oración, hermanos, a nuestro Señor, hermanos, necesita de un mediador. Y Cristo lo hizo en la cruz, hermanos, porque el ser humano necesita que sea reconciliado con su Dios. Había un abismo insalvable entre Dios y el hombre, pero Cristo vino a ser ese puente, hermanos, que nos conecta con Dios. Entonces, hermanos, la oración es centrada en Cristo porque Él es quien nos reconcilió, hermanos, con el Señor. Él es quien nos llevó de vuelta, hermanos. Él es el que nos une nuevamente. Hermanos, también la condición del hombre, hermanos, es el pecado. Sin embargo, sabemos que Cristo, hermanos, se ofreció, hermanos, por nuestro pecado. Él pagó, Él tuvo una muerte sustitutiva, es decir, en nuestro lugar, y expiatoria, es decir, para pagar por nuestro pecado. Entonces, hermanos, el ser humano necesita una ofrenda con la cual pagar su pecado. Cristo es esa ofrenda. Él entregó su vida por nosotros. De modo, hermanos, que entonces ya no tiene uno que pagar con su propia vida. Cristo ya pagó por nosotros. Por eso la oración es centrada en Cristo, porque por medio de su sacrificio, hermanos, nosotros estamos libres y somos justificados ante Dios, de modo que podemos tener una comunión con Él. Y hermanos, finalmente quisiera enfatizar, hermanos, que es, hermanos, a través de Cristo, porque solamente, hermanos, podemos acceder a Dios, hermanos, acceder a su presencia, porque Él, hermanos, Cristo rasgó, hermanos, el velo de separación que había entre Dios y nosotros. Él ya quitó todas las barreras.
La obra de Cristo en la cruz, hermanos, de verdad nos dio un acceso total, un acceso pleno al Señor. Y hermanos, entonces la oración es centrada en Cristo porque Él es el único camino para hacerlo, hermanos. Y la oración, hermanos, es algo que también Dios preparó de antemano. Efesios 2:10, hermanos. En estas obras, hermanos, que Dios nos dio de antemano, hermanos, somos perfeccionados. La oración sirve para que seamos preparados, hermanos. La oración es como un taller, hermanos. La oración va perfeccionando al creyente, hermanos. La oración nos va fortaleciendo. La oración va haciendo tantas cosas maravillosas en nosotros, pero esto es gracias, hermanos, a la obra de Cristo. Aquellas personas que no han venido al Evangelio, hermanos, sus oraciones no pueden ser llevadas al trono de Dios. Tiene uno que nacer de nuevo, tiene uno que venir al Evangelio en fe y arrepentimiento para que por medio de Cristo, hermanos, esa obra sea efectiva en sus vidas y entonces, ahora sí, sus oraciones puedan llegar al trono de nuestro Señor. ¿Vamos bien, hermanos? Amén. Amén. Bien, hermanos, aquí les voy a colocar algunos motivos, hermanos, por los cuales necesitamos abrazar la oración, hermanos, por los cuales debemos desear una vida de oración. La oración es el medio de comunión con Dios, hermanos. Entonces, vean, voy a ponerles aquí dos salmos, hermanos, el Salmo 42 y el Salmo 27. Dice el Salmo 42, versículos 1 y 2. Como el ciervo brama por las corrientes de aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Hermanos, está, hermanos, en nuestra naturaleza, hermanos, en el diseño original, que nosotros tengamos esta necesidad de estar con Dios. Este, de verdad, este ánimo de comunión, hermanos. Vean lo que dice el Salmo 27, versículos 7 y 8. Oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo. Ten misericordia de mí y respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Jehová. Hermanos, estos ejemplos nos ponen, hermanos, en evidencia que el ser humano necesita estar con Dios, porque en la presencia de Dios es que el hombre fue creado. El lugar del hombre, hermanos, donde recibe la vida es en la presencia de Dios. Cuando el hombre es separado, usted lo sabe, muere. Sin embargo, hermanos, ahora que hemos sido reconciliados por medio de la obra de Cristo, nuestro lugar es la presencia de Dios. Por eso, hermanos, puede manifestarse en nosotros esto, la necesidad de estar en comunión con Él, el clamar a Él, el buscar su rostro, el presentarnos ante Él, hermanos. ¿Vamos bien? Amén. Amén. Amén, Israel. Bien. Pero también, hermanos, orar, hermanos, nos ayuda a encontrar nuestro lugar. Orar nos pone, hermanos, en la relación correcta con Dios, hermanos. Miren, vamos a leer, hay muchos ejemplos en la Biblia, pero hoy les quise poner, hermanos, el Salmo 39. Dice el versículo 4, 7 y 12 lo siguiente. Dice así, hazme saber, Jehová, mi fin y cuánta sea la medida de mis días. Sepa yo cuán frágil soy. El versículo 7. Y ahora, Señor, ¿qué esperaré? Mi esperanza está en ti. Dice el versículo 12. Oye mi oración, oh Jehová, y escucha mi clamor. No calles ante mis lágrimas, porque forastero soy para ti y advenedizo como todos mis padres. Hermanos, la oración, hermanos, nos ayuda a tener dependencia de Dios. Nos ayuda a combatir este sentido, este instinto de autosuficiencia. Nos creemos autosuficientes, cuando en realidad somos frágiles, hermanos. Y lo mejor para nosotros es reconocer que solamente en Dios podemos estar bien. Como dice el versículo 7, que nuestra esperanza solamente está en Él, ¿sí? Porque finalmente en esta tierra, hermanos, somos forasteros, somos peregrinos, estamos de paso. No somos, hermanos, autosuficientes. Y entonces la oración nos ayuda a colocarnos, hermanos, en nuestro lugar delante de Dios, hermanos. Dependemos de Él. Por tanto, hermanos,
la oración, hermanos, Dios nos dé gracia para que verdaderamente se convierta en cada uno de nosotros en una necesidad, donde nosotros, hermanos, reconocemos nuestra absoluta dependencia de Dios. Dios nos dé gracia, hermanos, para no sentirnos autosuficientes, para que no confiemos en nosotros mismos, sino confiemos en la providencia de Dios, hermanos. ¿Vamos bien? Amén. Amén. Amén, hermanos. Bien. Pero también orar, hermanos, nos ayuda a abrir el corazón a Dios. Nos ayuda, hermanos, a precisamente darnos cuenta de que somos ahora sus hijos por la obra de Cristo, hermanos. Y siendo hijos, hermanos, hijos de Dios, hermanos, de verdad, esa cercanía, esa intimidad, hermanos, es muy especial, es particular. Vean lo que dice Gálatas 4, 6 y 7. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. La palabra de Dios, hermanos, nos enseña que somos hijos, que ha venido el Espíritu de Cristo, que es el Espíritu Santo, hermanos de Dios, y para que nosotros podamos clamar, Abba, Padre, para que nosotros tengamos esa cercanía, hermanos, esa intimidad con Dios. Ya no somos esclavos, somos hijos, somos herederos de Dios por medio de Cristo. Y miren, esta verdad también la expone Pablo en la carta a los Romanos capítulo 8 versículos 15 y 16. Dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Hermanos, esta expresión de Abba Padre es una expresión de cercanía, de intimidad, hermanos. Es una expresión de total confianza. ¿Vamos bien hasta aquí, hermanos? Hermanos, ¿vamos Amén. bien? Amén. Entonces, Amén, Israel. orar es un tiempo, hermanos, Amén. para poder abrir nuestro corazón ante el Señor porque somos sus hijos. Hermanos, no estamos lejos, ya fuimos reconciliados. No somos, hermanos, advenedizos ya, o sea, en cierta manera espiritual, o sea, ya no somos, hermanos, aquellos parias. Ya no somos, hermanos, aquellas personas que andaban en el mundo sin Dios, sin esperanza. No, ya somos hijos, hermanos. Y entonces podemos abrir nuestro corazón al Señor. La oración, hermanos, yo me quedé con estas palabras de un pastor en un entrenamiento en Corea. Decía que la oración es el mejor tiempo del día. Y efectivamente, hermanos, la oración es el mejor tiempo del día porque es cuando estás con tu Padre, porque estamos ahí, hermanos, en la presencia de Dios, pudiendo, hermanos, hacer otras cosas. Hemos, por la gracia de Dios, elegido orar. Tenemos el mejor tiempo, hermanos, cuando estamos en la presencia de Dios. No se puede comparar nada en este mundo, hermanos, con la presencia de Dios. Entonces, cuando oramos, hermanos, tenemos esta maravillosa oportunidad de abrir nuestro corazón a Él, porque tenemos esta confianza, porque somos sus hijos, Él es nuestro Padre. Y ahí, hermanos, de verdad, derramar toda nuestra alma, hermanos. Sea cual sea la situación, puedes venir ante el Señor y abrir tu corazón. Aunque Él en su omnisciencia lo sabe todo, hermanos, en su eternidad ha visto toda tu vida. Antes de nacer, lo que hoy vives y lo que vivirás mañana, hermanos, a pesar de eso, Dios desea que estemos en esa cercanía con Él. Cuando tú hablas al Señor, Él ya pone su oído atento. Nunca se duerme, nunca se distrae, nunca te deja. Hermanos, Dios siempre está ahí. Y entonces la oración sí es el verdadero tiempo, hermanos, que podemos disfrutar en la presencia de nuestro Padre. Bien, avancemos, mis hermanos. Bueno, pero también la oración, hermanos, también glorifica a Dios. Vean, hermanos, dice el Evangelio de Juan,
Juan 14, versículos 13 y 14 dice, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, está hablando nuestro Señor Jesucristo, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Hermanos, tenemos esta certeza de parte de nuestro Señor. Cuando tú pides algo en su nombre, con la autoridad y el poder de su nombre, el Señor, hermanos, lo hará para glorificar, hermanos, para glorificar. Entonces la oración, hermanos, glorifica a Dios, hermanos. Vean lo que dice Juan 15, 16. Dice, está también hablando nuestro Señor Jesús. Dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Bien, hermanos, las cosas que van tomando lugar de parte de Dios en nuestros corazones, en nuestras mentes, cómo se va modificando nuestra vida, hermanos. Son esos frutos, hermanos, por los cuales, hermanos, fuimos puestos como testigos. El Señor nos eligió a nosotros para que llevemos este fruto. Es un fruto que permanecerá, hermanos. Hay un fruto, hermanos, que Dios desea producir en nosotros como evidencia, hermanos, de su salvación, como evidencia de su poder, como evidencia de que su Espíritu está trabajando y nuestras vidas, hermanos, sean para darle la gloria. De modo, hermanos, que cuando nosotros pedimos algo al Señor, Él nos lo va a dar, hermanos. Bien, entonces el Señor se glorifica en nuestras vidas cuando nosotros oramos pidiéndole algo, hermanos. Bien. Y hermanos, también la oración, hermanos, nos ayuda a alinearnos con su voluntad. Alguien dijo, hermanos, alguna vez que si Dios contestara todas nuestras oraciones, estaríamos peor de lo que estamos. Bueno, en una frase un poco fatalista, hermanos, le encuentro un tanto de razón porque, hermanos, a veces el corazón humano se deja llevar por tantas cosas, se deja llevar por sus emociones, por sus sentimientos del momento. Y pudiera ser que si Dios te contestara oraciones, hermanos, así cualquiera, hermano, tal vez estarías pidiendo puras cosas que no te ayudan, puras cosas que te perjudican, puras cosas que serían incluso en perjuicio de otros. Hermanos, Dios no nos contesta, hermanos, todo lo que pedimos porque no está alineado a su voluntad. No es congruente a su palabra, hermanos, no nos bendice, no le da la gloria a Él. Incluso puede que tengamos deseos que pensemos, hermanos, que son cosas buenas, pero en realidad nos pueden hacer daño. De modo, hermanos, que Dios, hermanos, cuida qué oraciones te responde. Cuida que sea en el tiempo preciso, en el tiempo adecuado. Y cuida de no darte lo que no te va a bendecir, hermanos. En esto podemos ver el amor y el cuidado de Dios. Y el apóstol Juan, vean lo que dice en su primera carta, capítulo 5, versículos 14 y 15. Dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Hermanos, hemos dicho en repetidas ocasiones y nuestros pastores han enseñado también de esta forma, hermanos, que las respuestas de Dios son tres, ¿no? Es sí, es no y es espera. Hermanos, pero todo esto es conforme a su voluntad. Imagínate de que tú estás clamando y clamando y clamando por algo que no es conforme a la voluntad de Dios, hermanos, eso no va a venir. Necesitamos revisar la manera en que oramos, porque nuestra oración, hermanos, tiene que alinearse con la voluntad de Dios. ¿Y por qué Dios lo permite de esa manera, hermanos? Pues para que nuestro corazón, hermanos, en lugar de estar gastando en deleites, como dice la carta de Santiago, pues sea en algo provechoso, hermanos, en algo que sí sea conforme a la voluntad de Dios. Hermanos, necesitamos revisar, hermanos, cómo es que estamos orando. Tal vez estamos orando banalidad. Tal vez no estamos agradando a Dios en nuestra oración.
Sin embargo, hermanos, podemos tener la confianza de que si hacemos una oración, hermanos, que es conforme a la voluntad de Dios, y usted va a decir, bueno, ¿y cómo sé que es conforme a la voluntad de Dios? Bueno, porque no contradice su palabra. Tu oración, las peticiones que haces en oración no contradicen su palabra. Entonces, por eso sí puedo o te puedes dar cuenta de que es conforme a la voluntad de Dios. Si tú estás pidiendo algo que pues va contra la voluntad de Dios ya expresada en su palabra, claramente Dios no se agrada de esa oración y Dios no contestará esa oración. ¿Vamos bien hasta aquí, hermanos? Amén. Amén. Que no decaiga Sí, el ánimo. amén. 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 Amén, amén. Amén. Y bien, hermanos, también Dios ocupa nuestras oraciones para sus decretos. La oración, hermanos, se convierte, hermanos, en parte del plan de Dios. La oración Dios la ocupa, hermanos, para lo que Él va a decretar, para lo que Él va a obrar, hermanos. La oración, hermanos, eh, digámoslo así, es parte del plan de Dios. Y aunque tú estás orando, hermanos, y tu oración no le hace manita de puerco a Dios para que Él haga lo que tú quieres, no, hermanos, tu oración sí sirve para el plan de Dios. Y aquí hay un ejemplo, hermanos, hay varios ejemplos en la Biblia, hay muchos ejemplos de hecho. Pero miren, yo hoy les puse este que está en la segunda carta a los Corintios, el capítulo 1 de los versículos 9 al 11. Pablo está relatando, hermanos, de los peligros y de las dificultades que ha afrontado en el ministerio y dice, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Bueno, ahí está una primera parte. En lo cual nos libró, perdón, el cual nos libró y nos librará, y en quien esperamos que aún nos librará de tan grande muerte, cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. ¿Qué está diciendo aquí Pablo en palabras sencillas? Es, nosotros pasamos por muchos peligros, estuvimos a punto de morir, pero esto Dios lo permitió para que no confiáramos en nosotros, sino en Él, porque Él aún resucita a los muertos. Pero Dios, así como en el libro de Daniel, los amigos de Daniel, ante el foso, no, ante el horno de fuego, hermanos, por no adorar la estatua del rey, le dijeron, mira, rey, no vamos a arrodillarnos, no nos vamos a postrar. Dios nos puede salvar, nos va a salvar, y si aún no nos salvara, no nos vamos a arrodillar ante esto. De esta misma manera, Pablo está diciendo, mira, mira iglesia, mira, Dios es quien nos libra, es quien nos libró y también esperamos que nos libre de tan gran muerte. Pero también, hermanos, hace aquí una anotación. Dice que la iglesia ha cooperado a favor de ellos con la oración, ¿sí? Y dice aquí que ha sido, hermanos, una oración que se realizó, digamos, como de manera colectiva. Dice que es por medio de muchos. Dice que esta oración, hermanos, ha, ha provocado, hermanos, algo a favor de ellos, un don, algo que se les concedió, hermanos. Es decir, cuando nosotros oramos, hermanos, como individuos, cada quien, hermanos, en su tiempo, o como iglesia, hermanos, Dios está ocupando esas oraciones para lo que va a venir. Dios está tomando aún tu oración, hermanos, para lo que su mano va a hacer. Y finalmente, Él es soberano, pero está ocupando lo que tú estás orando para traer a realidad lo que Él quiere. Dios ocupa nuestras oraciones, hermanos, y son parte del plan de Dios. Entonces, hermanos, estos son tan solo algunos motivos por los cuales nosotros podemos hacer de la oración un propósito para nuestras vidas en este año 2025. Mi deseo es, hermanos, que cada uno de ustedes pueda, hermanos, tener una vida de oración. Mi deseo es que
cada que usted se despierte, hermanos, o sea, pueda ir al Señor, a su trono de gracia, pueda clamar a Él, se pueda, hermanos, de verdad derramar completamente para el Señor. Pueda, hermanos, ser fortalecido en su fe. Puede encontrar en el Señor consuelo, alegría, dirección. Puede encontrar en el Señor, hermanos, el discernimiento que ocupa para las decisiones, hermanos. Hermanos, la oración, hermanos, definitivamente sí es una respiración espiritual. Es vida para el cristiano, hermanos. Entonces, mi deseo, hermanos, es que verdaderamente podamos hacer de la oración un hábito, una disciplina, un disfrute, hermanos, y algo que nos sirva, hermanos, en nuestra comunión con Dios en este año. Que Dios nos permita su gracia para acercarnos a Él en oración. Hermanos, hay muchísimos pasajes acerca de la oración. Hay parábolas que nuestro Señor Jesús habló para enseñarnos la importancia de la oración, para enseñarnos que Él está dispuesto siempre a escucharnos. Parábolas que nos enseñan que también, hermanos, Él está deseoso de darnos, de mostrarnos su gracia, hermanos, su favor, Él obrar, hermanos, en cada situación a favor nuestro. Hermanos, hay pasajes, hermanos, que nos enseñan que Dios está esperando nuestra oración para actuar lo que Él quiere actuar, hermanos. Dios, sabiendo la situación, quiere tomar tu oración para poder actuar, hermanos, lo que Él quiere actuar. Entonces, hermanos, que Dios nos permita, hermanos, a través de las Escrituras, ver estos ejemplos, ver esas parábolas, disfrutar de ese tiempo de intimidad con Dios, sentirnos verdaderamente sus hijos, hermanos, abrir nuestros corazones a Él. La palabra de Dios, hermanos, nos enseña tanto acerca de la oración que podemos estar seguros, como dice Filipenses 4:19, que Dios va a suplir nuestras necesidades. La oración es un tiempo para también pedir su ayuda, su favor, hermanos. Dios, hermanos, también nos enseña que si has cometido pecado, si has cometido un error y Dios te permite este arrepentimiento, tú vienes a Él, tú clamas a Él, tú te arrepientes y Él te limpia, hermanos. La palabra de Dios nos enseña que nos confesamos unos a otros nuestros pecados para que orando, hermanos, seamos sanados. Hermanos, hay tanta riqueza en la oración, hermanos, que de verdad, hermanos, estamos aprovechando el tiempo si oramos. Estamos aprovechando el tiempo si oramos. Dios nos permite, hermanos, orar. Dios nos permita creer, hermanos, porque la oración también es ese gimnasio espiritual, hermanos. Te fortaleces ahí, hermanos. Te vas preparando ahí. Porque la oración también, hermanos, es una lucha espiritual, es una lucha en los lugares celestiales. Tan solo vea Efesios 6, cómo dice que nuestra lucha es contra esos principados, esas potestades en los lugares celestes. Hermanos, de verdad, la oración, hermanos, es una actividad tan rica para el cristiano, hermanos, que por eso tiene tanta oposición. Entonces, yo sé que no soy el único que cuando empieza a orar, empiezan a suceder cosas para distraerme. Que no soy el único que cuando estoy orando, hermanos, el celular suena y suena. Sé que yo no soy el único, hermanos, que cuando estoy orando, de repente mi mente se va a otro lugar. Porque yo sé que esas cosas les pasan a ustedes, hermanos. Entre más espiritual, dice un pastor, entre más espiritual es la actividad, más oposición hay, hermanos. Y efectivamente, yo sé que hay oposición para que nosotros oremos. Los afanes, los quehaceres, el trabajo. Pero hermanos, sé que Dios nos ha dado tiempo, hermano, también. Aprovechemos ese tiempo. La palabra de Dios nos enseña en 1 Tesalonicenses 5:17 que oremos sin cesar, hermanos. En el día podemos tomarnos diferentes espacios para orar. Como también Daniel 6:10 nos lo dice. Él lo hacía constantemente, 3 veces al día, hermanos. Podemos tomar un tiempo para decir, de tal hora a tal hora voy a orar. Y determinar y pelear por ese tiempo, hermanos, porque es tu tiempo con Dios. Hay una hermana muy querida en nuestra congregación que me decía, me siento un poco desanimada
Y yo le decía, ¿por qué, hermana? Dice, porque pues como que mi semana no es como de mucha comunión con Dios, porque los afanes, mis hijos, esto, lo otro, ya no tengo tiempo para orar. Y le dije, ¿y dónde puede orar? No, es que en mi casa así, así. Y le dije, bien, bien, hermano, usted tiene un coche, yo me acuerdo de su coche. Tome un tiempo dentro de su coche, le dice a su familia, no me molesten, voy a orar con Dios. Y pelee su tiempo para orar. Pelee su tiempo, porque es el tiempo que nos da vida. Es el tiempo donde, hermanos, recibimos poder de Dios, hermanos. Hay tantos ejemplos de cómo Dios llenó con su Espíritu Santo y con poder a la iglesia, hermanos. Hechos 2, Hechos 4, Hechos 10, hermanos. Hay tantos ejemplos, hermanos, en la Biblia de cómo Dios obra, nos da su Espíritu, nos da su poder para que podamos, hermanos, superar cada situación en la vida. Definitivamente la oración, hermanos, sí es vida, hermanos, con el Señor. Entonces, mi deseo es, queridos hermanos, que la oración sea una meta para nosotros, sea un propósito que podamos realizar en este año. Bien, hermanos, hasta aquí la exposición de la palabra. No sé si alguien tenga fórum que nos quiera comentar, que lo quiera exponer. Es de bendición para los que escuchamos, hermanos.